les bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 7 de junio del 2022. Y bueno, hermanos, como usted sabrá, estamos estudiando cartas generales, carta a los hebreos. Estamos en el capítulo 8, hermanos. Si usted recuerda, comenzamos un nuevo tema a partir del capítulo 8. A partir de ese capítulo, Jesús, sumo sacerdote y sacrificio, parte 1. Ya hemos estado viendo por ahí, inciso A, el santuario celestial. Estuvimos viendo muchos temas que salen de los versículos del 1 al 5, ¿verdad? Y del 1 al 2 y así sucesivamente. Y luego llegamos a los versículos del 3 al 6, hermanos, mejor dicho, ¿verdad? Del 3 al 6 es el inciso B, donde estuvimos tocando el tema acerca de Jesús, el mediador. Y bueno, de ahí se desarrollan diferentes temas. También, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy el inciso C, el nuevo pacto de Dios. Vamos a hablar de eso, hermanos, versículos del 7 al 13. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta bonita noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y sobre todo meditar en ella y llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu voluntad, conocer tu voluntad. Padre, gracias te damos por este estudio de la carta a los hebreos. Guíanos, mi Dios, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos y que esto fortalezca en nuestra fe y contribuya, Padre, a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, como le comentaba, el nuevo pacto de Dios, inciso C, y este tema, abarca de los versículos del 7 al 13. Acuérdense que estamos en el capítulo 8. Y bueno, hermanos, una de las características del escritor es la de citar extensos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, como ya hemos por ahí mencionado, ¿verdad? El capítulo 2, en el versículos del 6 al 7, hace referencia al Salmo 8 del 4 al 6. En el capítulo 3, versículos del 7 al 11, el autor hace referencia al Salmo 95, versículos del 7 al 11, y en el capítulo 10, que más adelante vamos a leer, ¿verdad? El autor hace referencia del capítulo 10, de los versículos del 5 al 7, hace referencia al Salmo 40, del 6 al 8, sin considerar, hermanos, algunas exégesis que el autor hace de pasajes del Antiguo Testamento, como fue el caso del Salmo 110, versículo 4. Y bueno, hermanos, habitualmente el autor explica y aplica estos pasajes en los contextos subsiguientes. Sin embargo, hermanos, cuando cita Jeremías 31, del 31 al 34, en el capítulo 8, versículos del 8 al 12, que es lo que corresponde ahorita, hermanos, para que tenga su Biblia lista y tenga lista ahí el pasaje de Jeremías 31, del 31 al 34. Ahorita lo vamos a leer y usted se va a dar cuenta, en la medida en la que también estemos leyendo Hebreos, cómo él es que hace esta exégesis, este estudio, tomando como referencia este pasaje que es largo. Estamos hablando de 4 versículos. Y entonces, es un pasaje largo, ¿no? Muy bien. Y bueno, el autor se abstiene de dar una explicación en el capítulo siguiente. En lugar de ello, vuelve a citar el pasaje nuevamente en el capítulo 10, versículos del 16 al 17. Bueno, el escritor, hermanos, pone la cita en el presente contexto para demostrar su punto de que Dios ha revelado el reemplazo del antiguo pacto por el nuevo. Dice los versículos del 7 al 8, parte A, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, y ahí nos quedamos. Hermanos, las oraciones condicionales incompletas aparecen repetidamente en la epístola a los hebreos, por ejemplo, en otras capítulo 4, verso 8, 7, 11 y 8.4, ¿verdad? Que ahorita vamos a leer que ya lo leímos más bien la semana pasada, ¿no? En el versículo 7, hermanos, de este capítulo, también la oración es condicional. El argumento demanda una respuesta implícita, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. Luego dice, pero lo fue porque era inadecuado.
Y luego, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, pero Dios en efecto confirmó el nuevo pacto en Jeremías 31 del 31 al 34. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Abra su Biblia y ahí encontramos lo siguiente. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará a más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, desde ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Se fija, hermanos, la cantidad de alusiones al Mesías, al nuevo pacto, una cosa impresionante, hermanos. Y bueno, para el escritor, hermanos, de esta epístola, el Antiguo Testamento no había perdido su validez cuando la revelación del Nuevo Testamento lo eclipsó. Por supuesto que no, hermanos. Mire, para él el Antiguo Testamento continuaba siendo la palabra viva de Dios. Pero la venida de Cristo, hermanos, y su ministerio habían traído cumplimiento a la promesa y a la profecía. Por lo tanto, el escritor explica el pasaje de Jeremías 31 a la luz de la venida de Jesús. Cuando Cristo vino al mundo, abolió lo antiguo y estableció lo nuevo. Y el escritor emplea los términos primero y segundo. Hablando por medio de David, hermanos, en el Salmo 110, versículo 4, Dios había revelado la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Esta superioridad queda también revelada en la profecía de Jeremías. En ella Dios reveló también la superioridad de un nuevo pacto. Dios mismo instruyó a su pueblo en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero estas verdades permanecieron ocultas hasta que el escritor de Hebreos las empleó en sus enseñanzas. ¿Cometió Dios un error cuando estableció un pacto que tenía que ser reemplazado en años posteriores? No, querido hermano. La palabra de Dios es veraz y sin error. La falla en el primer pacto no estaba en Dios, sino en el pueblo que estaba asociado con Dios en el pacto. Ellos no guardaron las condiciones estipuladas en el pacto y por lo tanto Dios halló causa de reproche en el pueblo. Sin embargo, si el pueblo tenía la culpa de no observar las condiciones del pacto, el pacto mismo podía ser considerado todavía sin tacha. Pero al citar Jeremías 31, del 31 al 34, el escritor de la epístola demuestra la debilidad del primer pacto. No había sido puesto en la mente ni escrita en el corazón del pueblo. Por lo tanto, el antiguo pacto tenía que ser reemplazado por el nuevo. Vamos a leer los versículos del 8, parte D, al versículo 9. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hermano, un pacto se establece cuando dos partes concuerdan en un contrato. El contrato detalla requisitos que las partes deben cumplir. Tiene además una condición, a saber que si una de las partes no cumple las obligaciones del contrato, el mismo pierde su carácter vinculante. En versículos del 8b al versículo 9 se da una descripción del antiguo pacto. Se menciona ambas partes. Las estipulaciones del pacto quedan implicadas y se aplica la condición. Inciso A. Dos partes. El profeta Jeremías usa la frase, dice Jehová, dos veces en la primera parte de la cita. El Señor Dios de Israel hizo un pacto con su pueblo cuando los sacó de Egipto y los puso al pie del monte Sinaí para recibir su ley, según Éxodo 20, del 1 al 17. La primera parte en el pacto es Dios, querido hermano. Él lo inició. Él se dirigió al pueblo de Israel al comienzo de su historia como nación. Y Él se apartó de ellos cuando dejaron de ser fieles al pacto sinaítico. Dios declaró, hermanos, que establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, pero no reveló cuándo se afirmaría el nuevo contrato. ¿Cuándo se firmaría este nuevo contrato? La referencia vienen días.
es indefinida. Desde la perspectiva histórica, querido hermano, la profecía de Jeremías no podía haberse referido a la restauración de Israel después del exilio, ya que el Antiguo Testamento indica que el antiguo pacto siguió en vigencia después del exilio. La profecía, por lo tanto, anuncia la venida del Mesías y el establecimiento de un nuevo pacto en su sangre, como lo leemos en la Santa Cena, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 28 y pasajes paralelos. Las frases casa de Israel y casa de Judá ponen la atención en la reunificación de la nación de Israel. Sin embargo, dado que las 10 tribus de Israel no regresaron después del exilio, estas frases han de interpretarse en un sentido más universal, incluyendo a judíos y gentiles. Inciso B. Condiciones implícitas. El antiguo pacto que Dios hiciera con el pueblo de Israel era la promesa de Dios de que Él sería su rey. Como rey, Dios demandó obediencia de parte de su pueblo. Por esta razón, Él les dio la ley en el Sinaí y les dijo que serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 6. A los israelitas se les pidió que obedecieran la ley de Dios con el corazón, y el alma y las fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y que demostrasen de ese modo su constante amor por Dios. Ellos escucharon los mandamientos de Dios, pero fueron negligentes en la obediencia. La ley siguió siendo algo externo, ya que no estaba escrita en sus corazones. En consecuencia, rehusaron permanecer fieles al pacto de Dios. Inciso C. Condición aplicada. Condición aplicada. Hasta ahí, ¿verdad? Porque iba a leer otra cosa, ¿verdad? Condición aplicada. La respuesta de Dios a los israelitas, hermanos rebeldes, consistió en darles la espalda. La relación entre Dios y su pueblo había sido íntima al comienzo. Dios dijo: los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Dios quería que su pueblo caminase con él de la mano, en total seguridad y confianza. Pero cuando los israelitas decidieron caminar por su cuenta, desobedecer la ley de Dios y no oír su voz que los llamaba hacia él, Él se desentendió de ellos. Es decir, Dios se desentendió de ellos, dejándolos actuar según su obstinada voluntad. En vez de demostrar un cuidado tierno y amoroso por su pueblo del pacto, Dios tomó una actitud de despego por los obstinados quebrantadores del pacto. Al apartarse de ellos, Dios dejó bien en claro que llegaría el tiempo de hacer un nuevo pacto. Él continúa siendo el Dios del pacto, querido hermano. Vamos a dejarle hasta aquí, mi hermano, y bueno, la siguiente semana, si Dios nos da vida y salud, ¿verdad? Vamos a continuar con los versículos del 10 al 12, ¿verdad? Allá, primero Dios, el 14 de junio. Y bueno, hermano, pues sigue meditando todo esto que hemos estado analizando acerca de todo lo que ocurrió, hermanos. Miren que parte de nuestra fe, hermanos, es entender todas estas cosas, ¿sí? Porque de repente tenemos corrientes en donde hay una mala interpretación de lo que pasó en la antigüedad, y hay corrientes tan fuertes en este sentido que muchos cristianos, hermanos, no entienden la diferencia de lo que pasó con el antiguo pacto con nuestro nuevo pacto. Entonces hay cristianos que están adoptando cosas del antiguo pacto, ¿verdad? Cuando hay una palabra muy profunda en relación a ello. El escritor de la carta a los Hebreos es muy preciso, hermanos. Hay cosas que ya dejaron de ser externas, ¿verdad? Porque pues finalmente así era. Dios no había escrito su ley en el corazón del pueblo hebreo. Entonces lo que tenían que hacer es una cantidad impresionante de cosas para que no se perdieran, pero ellos no quisieron hacerlo. En el nuevo pacto todo está interno, todo está aquí adentro, ¿verdad? Por ahí dice el apóstol Pablo: porque Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora es diferente, ahora ya el Señor lo hace desde adentro. Ya no necesitamos que algo externo nos esté motivando a hacer las cosas que agradan a Dios. Ya desde adentro el Señor está trabajando en nuestra vida, y esto es la teología de nuestra fe, hermanos, del pacto en el que usted y yo estamos. Y todo esto nos va a ayudar a entender muchas cosas
¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Vamos a orar, hermanos, y que Dios me le bendiga, y pues vamos a seguir adelante, hermanos, estudiando la palabra de nuestro Dios. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos estado meditando en estos versículos del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Bendice a tu iglesia, mi Dios, para que sigamos creciendo internamente, mi Dios, porque internamente estás trabajando en nuestras vidas, y desde lo más profundo de nuestro ser, tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, deseos, anhelos fervientes para agradarte, para glorificarte, para hacer tu voluntad y sobre todo buscarte, mi Dios, a través de tu palabra y en oración. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, querido hermano. El día de mañana, si Dios nos lo permite, te espero a las 7 en punto en nuestro estudio de teología sistemática. Recuerda que estamos estudiando la teología del pecado. Es un tema fascinante. Hay muchos hermanos conectados. Te hago la invitación. Ahí está en pantalla la imagen donde viene el enlace para que entres al Zoom, o, ¿verdad?, en tu boletín virtual ahí vienen todas las indicaciones. Igual el día jueves, si no has llevado Venid y Ved 2, te invito, hermano, o si no lo has llevado, si ya llevaste el Venid y Ved 1, puedes entrar a la clase de Venid y Ved 2, en la lucha del creyente, hermano. Estamos hablando de cosas muy prácticas, cosas que suceden en la fe cristiana, sobre todo cuando estás comenzando la nueva fe. Y a las 8 de la noche, si Dios nos lo permite, un breve mensaje evangelístico para que medites o lo compartas con las personas que te rodean. Y bueno, hermano, te invito a que no te dejes de conectar, ¿verdad?, a tus actividades de departamentos, de discipulado, de oración, pero también, querido hermano, no dejes de participar al reto Príncipe 365, que es de gran bendición. No dejes de diezmar, no dejes de ofrendar. Y bueno, seguimos todavía, hermanos, en la mayor parte de nuestras actividades de manera virtual. Hay algunas otras que ya son presenciales, hermanos. Por favor, acérquese a sus departamentos. Y bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo, hermanos. Esto ha sido todo. Descansen. Bye.